Libertad sin fronteras. La Iglesia Centro de Fe, Esperanza y Amor Mazatlán presenta el mensaje de vida eterna. Abra su corazón y permita que el Espíritu Santo hable a su vida. Queda con ustedes el pastor Eric Ramírez. Sea usted bienvenido. Yo quiero hablarle un poquito, hermano, y bueno, de dar un poquito continuidad y poder llevarle y dejar en su corazón el tema que Dios me ha estado marcando estos días acerca del llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero tocar algunas cosas importantes sobre el llamado de Dios a nuestras vidas. Digo conmigo, Dios me llamó. A ver, y esto tiene que quedar bien en claro, iglesia. Dios, mire, para hacer sus planes en esta tierra, le voy a decir algo. Sabemos todos que Él es poderoso, ¿verdad? ¿Verdad que sí lo sabemos? Él es poderoso, hermanos, y Él puede hacer lo que se le pegue la gana. Eso a mí no me queda la menor duda. Él es Dios, Él es soberano. Él hace las cosas como a Él le gustan, como a Él le parecen, hermano. Y tenemos bien el entendido que si Dios quisiera, hermano, Dios desaparece esta tierra de un momento a otro, ¿verdad? Eso no nos queda la menor duda. Pero le voy a decir algo. Dios ha definido no hacer algunas cosas para que las hagamos usted y yo. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, Dios ha definido no hacer algunas cosas porque quiere que las hagamos usted y yo. No sé si recuerdan alguna ocasión esa parábola donde aquella persona había muerto y se había ido al infierno. Y entonces, estando en el infierno, le dijo al Padre, o le dijo a Abraham específicamente: déjame salir a predicarles a mis amigos. ¿Sí ha visto esa historia? ¿La de quién es? ¿Sí? Ahí estaba el rico. Órale, dame chance. Y él volteaba a ver, dice, había un abismo. No, pero una cima que a final de cuentas lo entendemos como un enorme abismo en el que no podía pasar ni uno ni de allá para acá ni de allá para acá. Y entonces gritaba ese hombre: déjame ir a predicarles a las gentes. ¿Y qué le contestaron a ese rico? No, si no creen a los profetas, ¿qué es que te van a creer a ti? Esta parte de la Biblia me enseña algo bien importante. Miren, yo entiendo perfectamente que Dios, le repito, puede hacer todas las cosas, pero hay cosas que Él definió hacer a través de usted y de mí que no va a hacer nadie más. Nadie más va a hacer algunas tareas para las cuales usted y yo fuimos llamados. Es más, hermanos, ese privilegio no lo tienen ni siquiera los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles de Dios ni siquiera tienen el privilegio de bajar a esta tierra y anunciar el evangelio. No lo tienen. No lo tienen. Esa tarea nos fue encomendada a usted y a mí. Todos en esta tierra fuimos llamados por algo. Todos. Va a decir: no, pastor, yo no tengo llamado. Decir que usted no tiene llamado es decir que usted no tiene utilidad en esta tierra. Y es como decir: a ver, yo por ejemplo, yo hice este púlpito, ¿y para qué lo hice? No, nada más lo hice. No, ¿cómo que nada más lo hice? ¿Verdad que no? La silla en la que usted está sentado, ¿para qué se hizo? Para que usted se siente, para que usted descanse. No hay algo que no se haya hecho sin ningún propósito. Todo lo que Dios hizo en esta tierra, toda su creación, hasta la más mínima de las cosas, Dios las hizo con un propósito. Por ejemplo, usted en su cuerpo, usted dice: bueno, el dedo chiquito del pie, ¿para qué canijo sirve?
La mano pues sirve para agarrar, la cabeza para el fútbol, lo que quiera. Pero el dedo chiquito, ¿para qué? Nada más para que se le estén enterrando las uñas. Escúcheme bien. A ver, córteselo. Y ya tú me sobras. Hermano, usted no pudiera caminar normalmente, porque es hasta ese pequeño miembro del cuerpo cumple una función. Fue hecho con una función. Escúcheme bien, usted y yo fuimos hechos, estamos en esta tierra con un propósito. Y Dios sabe perfectamente de ese propósito. Y Dios viene y trae a nosotros un llamado. Diga conmigo, un llamado. Oiga, hermano, usted es llamado por Dios. No me salga por favor con que no. Mire, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de llamados. Vaya a Éxodo capítulo 1, Éxodo capítulo 3. Y así, sin llegar ahí, dígame a quién está llamando ahí. A Moisés, hermano. No vaya a decir a Jesús. Pues no, ¿verdad? En Éxodo capítulo 3, el versículo 4. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Diga conmigo, lo llamó. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Oiga, qué llamado el de Moisés. Fíjese, mire, Moisés sabía perfectamente, desde la edad aproximada de los 40 años, que Moisés tenía un llamado. En este punto de la Biblia Moisés tiene aproximadamente 80. Pues Moisés desde los 40 años, él sabía que había un llamado a su vida. En aquella ocasión Moisés no lo cumplió porque quiso hacerlo en sus fuerzas, en su carne. Mató a un egipcio, le recriminaron y salió huyendo. Pero 80 años después, 40 años después de ese suceso, viene la voz de Dios con él. Y hay una característica, hermanos, del llamado de Dios a las vidas. Hay una característica bien importante que viene a remarcarse en la palabra de Dios y que debe de ser en nuestros corazones algo que impacte y algo que nos permita obedecer y atender la voz de Dios. Escúcheme bien, así como Dios llamó a Moisés, hermanos, Dios a usted y a mí nos ha llamado. Dios a usted y a mí nos ha encomendado tareas, nos ha encomendado actividades, nos ha encomendado ministerios, nos ha encomendado cosas en esta tierra. Usted y yo estamos en esta tierra con un llamado y con un propósito que debemos de hacer la lucha y hasta lo imposible con tal de cumplirlo. Ese llamado, hermanos, esa voz como la que vino con Moisés aquí, hermano, déjeme decirle algo, no la hace ni un hombre. Yo quiero que entienda y que le caiga en su corazón, por favor, esto. No la hace ningún hombre. En todos los capítulos de la Biblia en los que usted vea que Dios llamó a alguien, se va a enterar o va usted a leer que no es un hombre el que lo trajo. Se va a enterar usted que es Dios quien lo llamó. Se entera, por ejemplo, que cuando Noé construyó el arca, ¿quién lo puso a construirla? Dios. Se lo encontró y le dijo: órale Noé, póngase a trabajar. Cuando Dios bajaba y al huerto del Edén y hablaba él directamente con el hombre. Hasta Jesús, cuando fue bautizado, ¿quién fue el que lo llamó? La voz directa del cielo. Dijo conmigo,
Dios dijo desde el cielo: este es mi hijo, este es el mero bueno. Todos los hombres. A Pablo, ¿cómo fue llamado? Iba ahí en su caballito, iba a matar cristianos, cuando de repente le brilló una luz que lo tiró del caballo y le dijo: Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, estás pateando el aguijón que te puede matar, Pablo. Ahí llamó a Moisés. A mí me llama la atención el llamado de Moisés. Yo quiero enfocarme un poquito en el llamado de Moisés, porque, hermano, el llamado de Moisés tiene algunas cualidades importantes. La primera, hermanos, que no lo dice aquí, pero es un contexto histórico, hermanos. La primera cualidad en la que Dios llama a Moisés, escúcheme bien, es que lo llama en el momento en el que él menos lo esperaba. Diga conmigo: Dios nos llama cuando menos lo esperamos. Oiga, hermano, mire, ¿cuántas veces no hemos querido hacer nosotros las cosas de acuerdo a cómo se nos da a nosotros la gana? ¿Verdad que sí? Hermano, si enumeráramos la lista de cosas que queremos hacer nosotros en nuestras fuerzas, mi hermano, no, como dice la Biblia, no alcanzarían libros, porque uno ha querido marchar y hacer las cosas de acuerdo a sus fuerzas, de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a lo que yo pienso o me imagino, de acuerdo a lo que yo quiero. Y Dios, escúchame bien, nunca va a actuar así. Dios nunca va a actuar de acuerdo a como yo me lo imagino, o yo lo pienso, o yo quiero. Nunca Dios va a actuar así. ¿Por qué le hacía el contexto hace un momento de que Moisés tenía 40 años cuando quiso iniciar el ministerio? Moisés, cuando tenía 40 años, probablemente se sentía fuerte. ¿Por qué le digo que él se sentía fuerte? Porque él quiso llegar y poner la paz. Cuando vio que estaban golpeando a uno de sus amigos, ¿qué fue lo que hizo? Sacó y lo mató. ¿Por qué? Porque Moisés sentía, dice: ahorita estoy fuerte, maté a aquel, y después quiso ir y apaciguar a los otros. Pero no fue como él quería. Él lo estaba haciendo en sus fuerzas. Él decía: no, hombre. Ahora, fíjese, en ese momento que Moisés hizo eso, Moisés, si Dios lo hubiera usado en ese instante, Moisés hubiera pensado que él hubiera liberado al pueblo. O sea, le hubiera dicho: no, hombre, tengo 40 años, estoy fuerte, estoy vigoroso. En ese tiempo Moisés tenía de maestros a los mejores maestros de Egipto. Entiéndame una cosa: en Egipto, en aquella ocasión, en aquellos años, hermanos, Egipto era la ciudad más poderosa y más imponente de todo el mundo. Y ser instruido de parte de los mejores maestros de Egipto. O sea, cuando Moisés, y ahora vamos a llegar a eso, cuando Moisés dijo que él no sabía hablar, realmente eran puras excusas. Si alguien sabía hablar, era Moisés. Entonces Moisés, a sus 40 años, él tenía la mayor capacidad, la mayor fuerza, tenía toda la energía para poder dirigir a un pueblo. Pero no lo hizo Dios. Pero no lo hizo Dios. Y entonces Dios tiene que tratar con Moisés. Diga conmigo: Dios tiene que tratar con Moisés. A ver, y vamos, y este es parte del segundo punto. El segundo punto es que Dios al que llama, trata. Y es aquí donde ya no nos gusta. Dios al que llama, lo trata. Vea ahí Éxodo capítulo 2, regrese tanto al capítulo, en el capítulo 2, por favor, para que vea de qué le estoy hablando. El versículo 11. ¿Ya lo tiene ahí? En aquellos días sucedió que crecido, diga conmigo, crecido. Ya. Mire, yo le vuelvo a repetir, la Biblia no viene a ponernos las palabras de más ahí.
Sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en las duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Pero que a veces yo quiero que nos detengamos, regresemos a la parte de arriba. Y Moisés crecido. Mire, ¿cómo se sentía Moisés en ese punto? Se sentía grande. Moisés sentía, decía, no hombre, ahorita. Es más, mire, científicamente y algunos estudiosos de la Biblia dicen lo que le comento yo, que más o menos tenía 40 años, pero realmente no, la Biblia no me enseña una edad. La única edad a la que me hace referencia es crecido. Es esta característica. Entiéndame esto, ¿cómo se sentía Moisés? Moisés sentía en ese momento toda la fuerza. Mire cómo se sentía. Él se sentía en ese momento el Salvador. Él se sentía en ese momento el juez. ¿Por qué? ¿Cómo que se sentía el juez? Porque dice el verso 12, y mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea, dijo, a ver, estás maltratándome a mis hermanos, yo te hago justicia. ¿Sí o no hizo eso? Él se sentía juez. Vio a dos de sus hermanos más adelante pelear. ¿Y qué quiso ir a hacer? Quiso ir y arreglar. Y dijo, a ver, tranquilos. O sea, Moisés estaba en la parte, quiero que me entiendan esto, más fuerte de su ego que puede existir. Y déjeme decirle algo, una persona así no le funciona a Dios. Moisés se sentía grande, estaba fuerte, estaba crecido, dice ahí la palabra. Probablemente él sentía que como era parte de la realeza, como él era parte de los hombres que estaban en el templo, en el gobierno en aquel momento, él se sentía vigoroso, se sentía fuerte. Él veía, es más, mire, él tenía un espíritu, dice aquí, de superioridad de sus hermanos. ¿Por qué sentía un espíritu de superioridad? Bueno, pues porque él quiso llegar a arreglar y a decir, a ver, aquí se hacen las cosas así, miren muchachos. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que sus hermanos le dijeron, sácate, nos vas a matar como a los egipcios. Véalo en el verso 13. Al día siguiente salió y vio, diga conmigo, vio. Nada más andaba de mirón. Ahí se lo dejo para que usted lo analice. Y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Mira, hasta bíblico salió. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Ya ve cómo se sentía? Usted ha visto a alguien que de repente usted lo ve y dice, oye, ¿tú quién te crees tú? Porque hay ego. Porque en ese punto de la vida Moisés se sentía fuerte. Y déjeme decirle algo, que en el momento en el que usted y yo más nos sentimos capacitados, más nos sentimos fuertes, en el momento en el que usted dice, yo soy el que puede, yo soy el que mis chicharrones truenan, en ese momento es cuando Dios tiene que tratar con nosotros. Y dice, ok, eres llamado, me parece excelente. Dios llamó a Moisés desde esa edad. Él sabía que tenía un llamado, pero así no le servía a Dios. Y en ese momento, hermanos, en ese momento entra el trato de Dios a la vida de Moisés, que dura aproximadamente 40 años, donde Dios tiene que sacar a Moisés de la comodidad, de la tranquilidad en la que vivía, para matarle lo crecido que traía. Para matarle lo crecido que él se sentía.
Y entonces Dios voltea a ver y no encuentra a Dios. Fíjese bien esta parte de la Biblia y de revelación que hay. Dios no encuentra otra parte mejor para tratar a un hombre que el desierto. Usted no va a encontrar en la Biblia otro mejor lugar para que Dios trate con una vida que el desierto. Yo encuentro aquí que Moisés tuvo que huir al desierto. Y en el desierto por 40 años, alejado de sus comodidades, alejado de sus deberes, alejado de la realeza, alejado de todo, con amenazas de muerte. Es ahí donde Dios tiene que bajarle, dice la Biblia al principio, lo crecido. Y tiene Dios que dejar que pasen 40 años para que a los 80 años. ¿Usted ha visto una persona de 80 años? Hermano, seamos sinceros. Si quiere, no es tan ya acabada la gente, pero bueno, no es lo mismo que tener 40 o 20 años. ¿Por qué lo trabajó? Ahora, ¿qué le estoy diciendo? ¿Que Dios lo va a usar a usted hasta los 80? No. Esto fue en el caso de Moisés, porque Moisés se sentía fuerte, Moisés se sentía crecido, y Moisés a Dios así no le servía. Dios al que llama lo trata. Dios llamó a Moisés y se lo llevó al desierto y le dijo: te tengo que quitar toda la comodidad que tienes, Moisés. Estás bien cómodo ahí en la casa de Faraón, vámonos al desierto. Y entonces por como vemos las cosas, por ejemplo, usted ha visto por ahí en la televisión o a lo mejor en vivo a alguna persona de gobierno, a algún gobernante. Siempre andan bien vestidos, bien guapetones. Escúcheme bien, imagínense a los egipcios en su tiempo. Pues ellos se arreglaban bien. Ellos tenían esa costumbre. De hecho, los egipcios, no sé si usted habrá visto en alguna monografía o en las películas por ahí, cómo se vestían ellos con túnicas en la cabeza, se pintaban los ojos. Ellos buscaban tener una apariencia lo mejor presentable. Pues Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Se te tiene que bajar eso. Y le quita toda su comodidad y lo manda al desierto. Dígame qué cualidades hay en el desierto. ¿Qué cualidades hay en el desierto? Ni una. Ni una. Pero ahora yo quiero que vaya viendo esto, iglesia. Póngase usted en el lugar de Moisés un segundo. Imagínense a Moisés huyendo hacia el desierto. ¿A dónde? Pues no sabe él. Él agarró y se metió al desierto, caminó en el desierto. En el desierto empezó el sol a quemarlo. En la noche el frío a congelarlo. O sea, Moisés en ese momento tuvo que renunciar a su orgullo, porque se dio cuenta que en el desierto su orgullo, su fuerza no valían si Dios no lo levantaba. No valía. O sea, Moisés allá en la casa de Faraón, él nada más pedía agua y se la llevaban. En el desierto tuvo que luchar. Diga conmigo: tuvo que luchar. Dígalo más fuerte: tuvo que luchar. Véalo en el verso 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas de las que tenía el sacerdote Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Dice: y entonces Moisés se levantó y las defendió y les dio de beber a sus ovejas. A Moisés aquí podemos darle varias aplicaciones, pero ya la aplicación más importante que encuentro es que o Moisés luchaba porque él venía del desierto de no encontrar agua, o también él se iba con las mujeres a morirse de sed. O sea, a Moisés le tocaba luchar por lo que en algún momento le había sido bien fácil a él llegarle.
Moisés allá en la tierra de Egipto, él podía haber agarrado a cualquier mujer para que sea su esposa. Déjeme decirle algo, en el desierto tuvo que luchar por ella. En Egipto, Moisés podía haber levantado una casa donde a él le placiera en todo Egipto. Él podía haber luchado, él podía haber llegado y a ver, me van a hacer mi casa de este lado, una casa bonita. Y él, es más, él ni trabajar, él nada más mandar, y todo se hacía. Aquí por un cacho de tierra tuvo que pelear. Moisés no le servía a Dios si no aprendía a pelear. Por eso Dios nos manda a los desiertos de repente, iglesia. Por eso Dios trata con usted y conmigo en los desiertos. Aquí, mire, es más, hasta Jesús lo mandó al desierto. Después de que Dios llamó a Jesús ahí cuando fue bautizado, ¿a dónde se fue inmediatamente? Se fue al desierto. Hermano, entienda esto, que le caiga de revelación en su corazón. No se fue nada más a solearse ahí. Entienda lo abrupto, entienda lo fuerte que es el clima. ¿Por qué cree que es desierto? Porque no se genera vida en ese lugar a causa del pésimo clima que hay. En el día calores de hasta 50 grados y en la noche fríos de -0 grados. No se logra dar vida en un desierto. Es el lugar más incómodo. Por eso usted va a ver los desiertos y los ve amplios. Nadie quiere irse a vivir a un desierto. Nadie. El desierto te trata. Cuando Dios viene a las vidas y ve en nuestras vidas orgullo, ve que nos sentimos fuertes, ve que usted y yo, digo, no hombre, yo puedo ser el pastor porque sé mucho, yo puedo ser el músico porque sé tocar. Dios dice, no, así no me funcionan. Y Dios tiene que venir y tratar nuestras vidas. Y la manera más efectiva de Dios tratar nuestras vidas es en el desierto. A Jesús lo mandó al desierto. ¿Cómo le haces para vivir? Fíjese bien, 80 años en un desierto, o 40 días y 40 noches sin comer y beber en un desierto. ¿Es natural vivir? Iglesia, ¿es natural vivir? ¿Cuánto dura una persona sin si no comiera uno nada? ¿Cuántos días dura una persona tomando pura agua? Más o menos 7 días. Si tú no comes y te la pasas, pero nada, o sea, si lo único que tienes es agua, si no tomas ni agua, córtale unos días. ¿Cómo le hizo Jesús, entiéndeme esto, para vivir los 40 días en un desierto donde el sol te quema? ¿Es natural que él haya vivido 40 días sin una sola gota de agua? Le voy a decir algo, no es natural. Pero algunos atribuimos a que no, pues es que era Jesús, él podía aguantar ahí. Y usted se imagina a Jesús ahí paradito sin que le pasara nada. No. Iglesia, entiéndame esto. O en el desierto, o clamas para que Dios te dé vida, o te mueres ahí. Porque el desierto, el trato que Dios trae en el desierto, escúcheme bien, es para conectarnos nuevamente con Él. El desierto tiene como cualidad la dependencia total de Dios. El desierto, escúcheme bien, tiene como cualidad la dependencia total de Dios. ¿Por qué? Porque en el desierto llegaba Jesús y se daba cuenta que no había el agua que su madre María le daba, no estaba el pan que llegando a su casa su madre María le tenía, no había nada. Llegó Moisés al desierto y no se encontró toda la servidumbre que tenía, no había ni un pozo de agua y el que había tuvo que ir a pelear por él. O sea, en el desierto o clamas a Dios
o te mueres. En el desierto, iglesia, cuando Dios nos mete al desierto, normalmente pensamos que Dios ya nos olvidó, porque parece paradójico esto, ¿verdad? Porque ¿cómo estaba Moisés antes de ser llamado? No, me estaba recómodo, ¿sí o no? Oh, bonito Moisés. Pero ¿qué pasa? Lo llama Dios, lo llama Dios y empieza un trato. Y el primer trato es: todo se le quita, todo. Y es ahí donde muchos reprobamos o reprueban el examen. ¿Estaba yo mejor antes? ¿No le ha pasado? No, hombre, yo dejé aceptar a Cristo, pastor. Yo tenía ahora no tengo nada. Bueno, pues es que estás en un desierto y muchos reprueban ahí, porque una vez que entran al desierto dicen: no, este desierto, yo me regreso. Oiga, el desierto nos enseña a depender de Dios. Jesús o clamaba en el desierto para vivir, para experimentar primero en su vida el mayor de los milagros, que era aprender a sobrevivir de la nada, o se moría Jesús. O sea, en el desierto, iglesia, o clamamos o clamamos. Jesús le dijo a Dios: Señor, dice tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí se acuerda que lo dijo Jesús? Es más, se lo dijo al diablo más adelante, después de 40 días, porque el diablo le quiso llevar pan. ¿Por qué cree que Jesús tenía revelada esa palabra? ¿Porque Jesús era Jesús y él se la sabía? No, iglesia, entiéndame, no lo tenía porque se lo sabía en la mente. Lo tenía porque en el desierto Jesús tuvo que saber y revelarse en su corazón y experimentar de Dios, que no solo de pan iba a vivir. Jesús volteó en el desierto y se dio cuenta que no había pan y dijo: oh Señor, o me enseñas que realmente no nada más de pan voy a vivir, o me voy a morir. Y tuvo Jesús que clamar en ese desierto, y esta palabra vivió en él. Y después de 40 días, hermano, 40 días, tuvo hambre. Eso no es de un hombre normal, eso es de un hombre que ha sido tratado por Dios en un desierto. Dios va a tratar y a trabajar. Dios no puede usar a alguien nada más tomándolo luego. Una vez que somos llamados, escúcheme bien, Dios trata con nosotros. Dios se lo llevó al desierto al Moisés por 40 años. Dios se los llevó al desierto. Y 40 años le bastaron a Moisés para bajarle lo creído que él traía. Hasta que en el verso 5 nos da regresa al capítulo 3 de Éxodo, mire. En el verso 5 nos da algunas características de saber cómo sí había funcionado el trato de Dios. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y yo soy, dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Vea lo que hizo ahora Moisés. Y entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora sí, vea, 40 años después, ¿cómo vemos ahora sí a Moisés? No, Señor, bajó la guardia. Escúcheme bien, Moisés, hasta entonces Moisés bajó la guardia. 40 años después de que le costaron de trato a Moisés.
40 años de trato, 40 años de estarlo puliendo, de estarlo trabajando, de que se le bajara a Moisés. Como seña tenemos que cuando Dios se le apareció, entonces Moisés bajó la cara, se tapó, dijo no puedo. Verso 14, váyase un poquito más adelante. Después de que Dios lo llama, en el punto número 3, vamos en el 3, ¿verdad? Tercer punto. El tercer punto es que para el llamado de Dios no existen las excusas. Diga conmigo, no existen las excusas. Ay, pero para las excusas somos re buenos, ¿verdad? Si hubiera licenciatura en excusas, no hombre, tendríamos doctorado algunos. Hermano, se inventaron las excusas, o algo así es el dicho, ¿no? Y se acabaron los pretextos. No hombre, hermano, para excusas, hijo, somos buenísimos. No, hermano, uno en el pastorado, viera cuántas, si yo hiciera un libro de excusas, hermano, no hombre. Y de veras que, oiga, se lo digo de verdad, hermano, la gente mata a todos sus abuelitos para excusarse de algo. Oiga, hermano, ¿por qué no está viviendo en santidad? Sacan unas excusotas, hermano. De verdad, carnalmente yo se las creo y digo, no, pues no te pases, sí. Pero déjeme decirle algo. Hay un principio bíblico que yo encuentro en la Biblia. Pues si verdad bíblico, porque lo encontramos en la Biblia. Las excusas no valen en Dios. Y dijo Moisés, véalo ahí para que no diga, no, pastor, la mía es bien fuerte. Ok, vea lo que dijo Moisés. Y dijo Moisés después de que lo llamó: he aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren que cuál es su nombre, ¿yo qué les voy a decir? Y respondió Dios a Moisés: ay, Moisés, yo soy el que soy. Y así les dirás: yo soy, me ha enviado. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, de Abraham. Siga un poquito hasta el verso, porque toda esa parte de la Biblia nos enseña cómo Dios vuelve a repetirle el mensaje a Moisés. Adelante al capítulo 4. Vaya hasta el 4, versículo 1. Después de que Dios le vuelve a explicar todo el mensaje, le dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí, ellos no me ¿qué? Ni me oirán mi voz. ¿Sabe qué fue lo primero que dijo Moisés? Se lo voy a traducir: yo no puedo. Ay, no, yo no puedo, Señor. Señor, no me van a creer, no me van a oír, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. O sea, nadie me va a creer, Señor. ¿Y qué le dijo? Y Jehová le dijo: sí, cierto, pobrecito. No. Y Jehová le dijo: ¿qué es esto que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Y él dijo: échala en tierra. Y cuando la echó en tierra se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo, antes me regreso ahí al que dice ahí, y la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. A veces así huimos de la autoridad que Dios nos da, Esa es otra parte. Versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres. Verso 6. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano. Le hizo pruebas todavía a Dios. Mete. Y luego el verso 9. Y si aún así no te creyeran después de estas dos señales, tomarás
de las aguas del río y las derramarás en la tierra y se cubrirán de sangre. Verso 10. Diga otra vez. Diga conmigo otra vez. Entonces Moisés dijo a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablaras a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Ay, o sea, puras excusas estaba poniendo Moisés. Puras excusas. Verso 12. Ahora pues, le dice Dios: ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Verso 13. Y le dijo: ah, Señor, otra vez. Diga conmigo otra vez. Te ruego por medio del que debes enviar. Y entonces Jehová se ¿qué? Verso 14. Entonces Jehová ¿qué? Se enojó. ¿Cuántos quieren hacer enojar a Dios? Levante su mano y diga amén. ¿Verdad que no? Síganle poniendo excusas a Dios, Escúcheme lo que le estoy diciendo. Sígale poniendo excusas a Dios, y entonces va a agarrar a Dios enojado. Moisés dijo: ay, Señor mío, ay, no puedo, no me van a oír, no puedo hablar. O sea, llegó el momento en el que Dios se molestó. Se enojó contra Moisés. Se molestó Dios de tanta excusa, de tanto que estaba poniendo de peros Moisés. Y Dios no permitió eso, porque Dios dijo: ¿sabes qué? Mi propósito se va a cumplir y se va a hacer. Pero mientras ya había hecho enojar a Dios. Todas sus excusas, iglesia, todo lo que usted y yo pongamos como excusa delante de Dios, hermano, no sirve. Entiéndame esto, no sirve. Cuando Dios nos ha llamado para algo, cuando Dios nos ha hablado que tenemos que estar con Él, que tenemos que cumplirle, que tenemos que entregarnos a Él, que tenemos que trabajar en el ministerio, no hay excusa que valga delante de Dios. Iglesia, excusas para un montón de cosas que nos inventamos. Pero para un montón de cosas. Usted y yo nos inventamos excusas para no orar. Inventamos excusas para no leer. Inventamos excusas para no ir a la iglesia. Inventamos excusas para no vivir en santidad. Inventamos excusas para querer tapar nuestro pecado. Oye, ¿por qué caíste en pecado? Ay, es que la tentación fue muy dura, pastor. Y y amarramos hasta Dios. Dios me conoce en el cielo que... Oiga, no, espérese. Puras excusas. Y hay gente que habla re bonito, hermanos, pero no dejan de ser excusas. Pues yo le preguntaba: hermano, ¿qué excusa cree usted que Dios se va a creer para alguna responsabilidad que teníamos y no hicimos? ¿Cree usted que va a convencer a Dios con su excusa? Mire, y no hablemos ya ni siquiera de pecados grandes. Que Dios llegue allá al cielo y nos diga: a ver, hijo, ¿por qué no leías tu Biblia? Vamos a suponer, Natanael, que Dios te pregunta: ¿por qué no leías la Biblia, Natanael? ¿Qué le contestarías a Dios, hijo? Como para que Dios dijera: ah, no, sí, tienen razón, Natanael, no, denle chance. ¿Qué le contestarías, hijo? Les decía yo el martes: ¿sí recuerda? No me acuerdo qué día les dije. ¿Sí recuerda que Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos? Y específicamente Dios va a enjuiciarnos de cada palabra que hablemos. Cada palabra.
Que Dios llegue y te pregunta, a ver, platícame, Natanael, ¿por qué no leías mi Biblia? Que te pregunte Uriel, oye Uriel, ¿por qué? ¿Por qué no diezmabas, por ejemplo? Alex, ¿por qué no te santificabas? A ver, platícame. O sea, ¿creen que alguna excusa de esas, con alguna de esas nos ganaremos a Dios? Hermanos, escúcheme esto, ni una excusa tendremos. Delante de Dios, punto número 3, las excusas no valen. Se acabaron las excusas. A Dios no se creyó ninguna de Moisés. Ahora, Moisés era Moisés, hermano. No sé si usted tiene ese concepto de Moisés. Moisés fue uno de los hombres poderosos en la Biblia. ¿Qué le hace pensar que nosotros presentaremos un argumento más fuerte que los de Moisés? Jamás. Jamás, iglesia. Es tiempo de acabar con las excusas. Es tiempo de acabar con las excusas en el reino de Dios. Ya, hermano, por favor, no meta tanta excusa para las cosas del reino. Dios no nos cree nuestras excusas. Tanto no nos creen nuestras excusas que Dios, en cada una de las cosas que Moisés ponía para hacerle frente a Dios, Dios le dijo, ahí está lo que tienes que hacer. Señor, pero si me tardo, yo pongo las palabras. Señor, pero mejor manda. Que carajo que vayas, va a ir contigo este hombre. Señor, pero no puedo. ¿Cómo no? Sí puedes. ¿Y quién me envía? Yo te envío. O sea, para todas las excusas tuvo Dios una respuesta. Les digo, no, puedes hacerlo. De manera que esto me lleva al cuarto punto, que es Dios me provee cuando me llama. Diga conmigo, Dios me provee cuando me llama. No, o sea, que nada de que no, es que Dios me llamó y ahí me dejó morir solo en el desierto. No, iglesia, por favor, no. Cuando Dios me llama, cuando Dios me trata, cuando Dios me forja en el desierto, permite que venga la escasez, permite que vengan esos momentos difíciles, esos momentos rasposos, hermano, y yo decido obedecer la voz de Dios. Déjeme decirle algo, aparte de que Dios es quien me llama, es Él quien viene y responde a mi vida, dando lo que se necesita, dando lo necesario para poder yo caminar en pos del llamado de Dios. Moisés le dijo, Señor, pero ¿con qué hablo? Y Dios le dijo, abre tu boca, yo voy a hablar por ti. Dios le dijo, Señor, Moisés le dijo, pero yo solito. Ahí va tu primo, hombre, pues. Señor, ¿quién me envía? Yo te envío. O sea, imagínense que Dios diga, ay, ¿quién te envía? No, ahí sí está cañón, espérate, no sé, hijo. No, Moisés, a Moisés no fue así. Y así como le hizo a Moisés, les hizo a todos los que Él llamó. Dios llamó a Pablo e inmediatamente lo capacitó diciéndole, ¿sabes qué, Pablo? Vete, allá te están esperando para capacitarte. Dios llamó a los discípulos y los discípulos que eran pescadores, dejando todo, le siguieron. Y nunca en los años de ministerio que estuvieron al lado de Jesús, nunca les faltó nada. Dios llamó a Elías a confrontar al pueblo y cuando hubo la oportunidad para demostrar que Dios lo había llamado, levantó sus manos al cielo, dice la Biblia, y fuego cayó del cielo y consumió la ofrenda.
Dios no lo dejó solo. ¿Cómo cree que Dios lo iba a dejar ahí solo? Dios al que llama respalda. ¿Usted cree que es llamado? Hace rato, muchachos, yo les preguntaba, ¿ustedes creen que el ministerio es suyo? Dios va a respaldar. Dios puede proveer. Dios puede sustentar. Cuando Dios llama, Él provee de todo. Cuando Dios me llama a mí, Él me provee. ¿Sabe que cuando Dios le pide algo es porque Él le va a proveer para dárselo? En aquella ocasión cuando estuvo Abraham para sacrificar a Isaac, a su hijo, en esa ocasión iban ya para arriba. Isaac le preguntó: Padre mío, traemos la leña, el fuego, venimos tú y yo para hacer el sacrificio, ¿y el cordero? Y Abraham ha de haber pensado: ay, hijo, si supieras que tú eres el sacrificio. Pero Abraham le dijo: hijo, Dios proveerá. ¿Cómo sabía Abraham que Dios iba a proveer? Bien sencillo. Cuando dejó a sus criados, les dijo: espérenos, ahorita venimos. No les dijo: ahorita vengo, ahí voy a dejar a Isaac. No, ahorita venimos. Porque Abraham sabía perfectamente que Dios le iba a proveer. Dios puede proveernos. Por eso, fíjese bien, por esa provisión que Dios da, Dios no nos acepta excusas, porque Él nos da todo. Él provee de todo. Cierre sus ojos un momento delante de Dios. Y yo quiero que por un instante, iglesia, le demos gracias a Dios por el llamado que Él ha puesto en nuestras vidas. Tienes que entenderlo, iglesia, es Dios quien te llamó. Es Dios quien nos llamó, iglesia. Puedes darle un momento gracias a Dios por ese llamado. Dale gracias a Dios un momento por ese llamado. Ese llamado que Dios te hizo para servirle. Ese llamado que Dios te hizo para estar aquí en su casa. Dale gracias a Dios un momento, por favor, dale gracias. Toma un instante y dale gracias. Dale gracias. Denle gracias, chicos, que los deja tocar. Denle gracias, hermanos, que los deja servir, que les deja liderar. Denle gracias un momento. Denle gracias, díganle: Dios, gracias. Gracias, Señor. Denle gracias al que vive, a Jesús. Denle gracias. Denle gracias porque nos ha llamado, porque a Él le plació llamarnos. Denle gracias, dígale: Señor, gracias. Señor, gracias. ¿Cuántas veces no tomamos como una responsabilidad y a veces hasta como una carga el ministrar, el venir, el hacer, cuando debemos mejor darle gracias a Él porque Él ha sido bueno con nosotros?
Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Poderoso Consolador. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Denle gracias un momento. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Pídale un momento a Dios. Díganle: Señor, purifícame de tanta excusa que he puesto, Dios, para servirte. Díganle a Dios. Usted, conocemos nosotros si hemos puesto tantas excusas para servir, para orar, para santificarnos. Díganle a Dios: Señor, santifícame, Dios. Limpia mi boca, Dios, de tanta excusa que he puesto para servirte, Dios. Pongo tantos pretextos, Señor, para no trabajar, para no servir, para no orar, Dios. Pongo tantas trabas yo solo, Dios. Perdóname. Díganle a Dios: purifícame, Señor. Purifícame, Jesús. Santifícanos, Señor, santifícanos. Santifícame, Dios. Hazlo en mi vida, Dios. Hazlo en mi vida, Dios, por favor. Purifícanos. Purifícanos, Jesús. Purifícanos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Pueden darle un aplauso a nuestro amado Dios, iglesia. Apláudanle a Él. Él es digno de eso y mucho más. Te alabamos, Jesús.